En caso de evacuación, procure mantener la calma. Priorice la salida ordenada del recinto. No retroceda y deje atrás sus pertenencias. Avance a la salida caminando, sin gritar ni correr y siguiendo la señalización de emergencia. Preste atención a los cambios de nivel del piso en el trayecto. Cuando sea posible, utilice los pasamanos. Si considera que tiene la capacidad, asista a las personas con problemas de movilidad en el recinto. Una vez en el punto de reunión, espere y acate las indicaciones del personal a cargo. Manténgase siempre alerta para identificar cualquier otro riesgo que se pueda desencadenar, incluyendo árboles, tendidos eléctricos o estructuras que amenacen su integridad física. No reingrese al recinto hasta que la persona encargada así lo indique. Siga las indicaciones de la persona encargada del edificio en cuanto al uso de vehículos particulares. El Tecnológico de Costa Rica le desea una estancia grata y segura. Esta mañana, para el Tecnológico de Costa Rica, institución benemérita de la educación, la cultura y la tecnología costarricense, es un gusto saludarles esta mañana a las personas que nos acompañan acá y a las personas que también siguen esta transmisión por medio de las redes sociales de nuestro campus San José. Bueno, les damos la bienvenida a esta charla que se ha titulado Inteligencia Artificial, Realidades y Alcances. Esta se desarrolla en el marco de la Cátedra de Realidad Nacional que tiene por nombre Elizabeth Odio Benito y es organizada por la dirección de nuestro campus tecnológico local San José. Brevemente voy a tomarme unos momentos para presentar a nuestro expositor de esta mañana. El ingeniero Felipe Mesa es actualmente profesor del Tecnológico de Costa Rica, así como de la Universidad de Costa Rica, con más de 20 años en experiencia en temas de la industria de telecomunicaciones. Es investigador en el laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales del TEC y en el Laboratorio de Astrofísica Solar y Clima Espacial de la Universidad de Costa Rica. Está interesado en áreas de comunicaciones digitales, programación científica, inteligencia artificial, aprendizaje automático, también en temas de tecnologías cloud, astrofísica aplicada. Felipe es actualmente candidato a doctor en ingeniería, donde investiga sobre métodos avanzados de predicción y automatización de análisis de señales e imágenes basadas en métodos de inteligencia artificial con el fin de llevar a cabo predicciones de la actividad solar. Felipe es máster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica en el área de procesamiento digital de señales y también es máster en Astrofísica y Astronomía. Pues lo saludamos muy cordialmente, profesor. Bienvenido esta mañana a esta Cátedra de Realidad Nacional, Elizabeth Odio Benito, y pues adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muy buenos días, días todavía a todos. ¿Cómo están? Me alegro que estén por acá. Pues muchísimas gracias por el interés en este tema, ¿verdad? Tal vez si me ayudan con la presentación para colocarla por acá. Gracias. ¿Cuál es la idea de este espacio que vamos a compartir con ustedes? Bueno, hablar de inteligencia artificial podemos hacerlo desde muchos aristas, ¿verdad? Podemos hacerlo desde una perspectiva muy ¿qué está pasando? Desde una perspectiva muy técnica también, altamente matemática y computacional, o podemos hacerlo desde una perspectiva general. Y eso es un poco el objetivo que tenemos para esta mañana, ¿ok? ¿Qué es lo que pretendemos en este espacio? Bueno, varias cosas. Primeramente, con excepción de que se hayan ido unos 2 años al Polo Sur,
en expedición y no hayan leído ningún periódico ni hayan accedido a internet, se habrán dado cuenta de que es el tema del momento. Todo tiene que ver con inteligencia artificial, se habla de inteligencia artificial, se dicen cosas nuevas, se dicen cosas extrañas, hay desafíos, hay discusiones, hay desacuerdos, hay acuerdos. Es un tema caliente, como decimos normalmente, ¿ok? Entonces, el primer objetivo que pretendo es contarles a ustedes, independientemente de la experiencia que tengan en el área, ¿qué es inteligencia artificial? Al final del día, todo el mundo habla de eso y personalmente, para los que estamos en el área, digámoslo todos los días, lo más interesante que nos damos cuenta es que la mayoría de gente no tiene claro qué es el concepto de inteligencia artificial. Entonces es muy importante partir de ahí para entenderlo y a partir de ahí empezar la discusión y compartir algunos materiales interesantes. Me parece que también es interesante decirles qué no es inteligencia artificial. Tal vez podríamos empezar por ahí, porque hay muchas cosas que andan dando vuelta por ahí, muchas ideas, muchos conceptos, repito, no necesariamente los correctos. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Están ocurriendo muchas cosas también. Ustedes, no sé si han escuchado hablar del concepto de aprendizaje generativo, ahora tan de moda. Generativo en términos de generar texto, generar imágenes, generar prácticamente cualquier tipo de cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de esos conceptos. Muchos de estos conceptos son altamente técnicos. Muchos de estos conceptos, digámoslo, abordan profundidad técnica importante. No es el objetivo abordarlo acá. El objetivo acá es compartir con ustedes y que entiendan qué es todas estas cosas que se hablan ahorita. Cuando se habla de ChatGPT y todo eso, bueno, ¿qué es eso? Por lo menos entender qué pretende y qué más o menos tiene ingredientes secretos dentro de la receta que lo hace, ¿ok? Ese es un poco el objetivo. Y finalmente, me gustaría mucho conversar con ustedes ciertas áreas que son desafiantes hoy en día en inteligencia artificial, cosas que están precisamente en este momento ocurriendo. Y sí, básicamente ese es un poco el objetivo, ¿ok? Como les digo, están pasando muchas cosas en el ámbito de la inteligencia artificial. Aquí les pongo en esta lámina cómo es el estado o algunas informaciones que se tienen hasta el día de hoy, 27 de septiembre. ¿Por qué les coloco esta fecha? Porque perfectamente esto se mueve tan rápido que mañana, la próxima semana, muchas de las cosas que tal vez vamos a conversar acá tengan otra forma de abordarse o inclusive tengan algunas versiones nuevas. Entonces, muchas cosas están ocurriendo por acá. Compañías están adquiriendo pequeñas compañías con muchísima experiencia, con cierto tipo de conocimiento en el área, que es muy importante. Muchas compañías están tratando de monetizar también lo que es la inteligencia artificial, entonces eso pues conlleva otros conceptos interesantes. Los grandes especialistas en el área también están dando sus manifestaciones de ciertas cosas que están ocurriendo. Es decir, yo creo que, como les dije, no hay día que no tengamos información al respecto de la inteligencia artificial. Eso es positivo y es bueno por varias razones. Primeramente porque, bueno, eso es lo que convierte una tecnología en algo sólido y en un espacio para poder, por un lado, tener soluciones que son para resolver problemas que actualmente existen en la sociedad. Y número dos, pues para que personas y estudiantes como ustedes, que les interese tal vez el área, pues de ahí tengan trabajo en el futuro, ¿verdad? Muchas empresas, muchas oportunidades para poder desarrollar por ahí. Eso es, digámoslo, como la parte positiva, ¿verdad? Pero también hay una parte que no es tan positiva. ¿Cuál es esa parte? Bueno, en el momento en que un tema se vuelve popular, en el momento en que todo el mundo habla del tema, en el momento en que empiezan a surgir especialistas todos los días en el área, ¿verdad? Que tal vez hace un mes no conocían del tema, de repente se genera lo que nosotros llamamos ruido en el ámbito del procesamiento de señales, ¿verdad? Hay una señal fuerte, poderosa, que tiene mucho potencial, pero hay ruido alrededor de esa señal. Entonces ese ruido genera ciertas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, ciertos mitos, por ejemplo, ciertos temores, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos falsos conceptos. Y eso es un problema, porque lo que precisamente les dije hace un rato que reforzaba a una tecnología, aquí más bien la debilita. Y la convierte más que en una tecnología potencial para resolver muchas cosas y darnos trabajo a muchos ingenieros que nos interesa el tema, se convierte en algo, como decimos por ahí popularmente, en un boom, ¿verdad? En algo que está de moda, todo el mundo habla de eso, dele un mes y verá que ya nadie habla de ello, ¿verdad? Ese es el problema que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, con el fin de poder identificar
las fortalezas de la inteligencia artificial y también las debilidades, como estas que les comento, ¿verdad? Es muy importante tener clarísimos ciertos conceptos, ¿ok? Por ejemplo, algunas de las imágenes que les puedo mostrar en esa lámina, a mí me llama mucho la atención esta que ustedes observan aquí. Bueno, no sé aquí está, pero la que dice 40% de las empresas, de los startups en Europa, ¿verdad? Básicamente dicen bueno, todas las empresas dicen que están en el área de la inteligencia artificial, pero hay un 40% de esas empresas que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Tienen un producto que hace cualquier otra cosa menos inteligencia artificial, pero tienen un dominio .ai o se llaman AI lo que sea, ¿verdad? Precisamente porque están aprovechando mucho ese boom que tiene ahorita la inteligencia artificial, pero a su vez eso debilita, ¿verdad? Como lo repito, la situación. Entonces, creo que es muy importante, antes de decirles qué es inteligencia artificial, contarles qué no es inteligencia artificial. Es muy tentador ver a la inteligencia artificial como las imágenes que ustedes observan ahí, ¿sí? Esos robots, ¿verdad?, que nos van a llegar y apoderarse de la Tierra y, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad?, pero más o menos en los 90 había una película, o, bueno, probablemente la hayan visto porque todavía la pasan en la tele, que se llama Terminator, ¿verdad?, donde las máquinas tenían cierta rebelión contra los humanos, ¿ok?, y entonces, bueno, el mundo se iba a acabar. Y últimamente, yo no sé si lo han escuchado, pero sí, yo sí lo he escuchado y bastante, ¿verdad? Los algoritmos nos van a comer, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar sin tomar decisiones, van a rebelarse contra nosotros, ¿verdad? Es muy tentador, como lo repito, ver a la inteligencia artificial como ese concepto. Y si nunca habían escuchado esto, ¿verdad? Créanme que en este momento en la humanidad hay una neblina que más o menos piensa que eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Los últimos tiempos, cosas de ese tipo. Es muy chiva pensar en la inteligencia artificial de esa manera, pero tenemos que verlo desde una perspectiva de ciencia ficción, ¿sí? Y que no está nada mal, a mí me encanta leer libros de ciencia ficción, ¿sí? Pero tenemos que entender que esa no es la realidad, ¿verdad? Hoy en día la inteligencia artificial es cualquier cosa menos eso, ¿ok? Es decir, por eso les puse, hoy 27 de septiembre, ¿verdad? Están ocurriendo cosas que tal vez nos pueden llevar a algunos indicios, algunos chispazos de eso, pero todavía, digamos, falta mucho. Tal vez en este momento, lo que yo tengo que decirles a ustedes es la primera definición, y es las dos áreas en las cuales podemos demarcar a la inteligencia artificial. Existen dos áreas, una llamada inteligencia artificial general y una llamada inteligencia artificial estrecha, ¿ok? La inteligencia artificial general es precisamente lo que les acabo de contar, llegar a un punto tal en que el conocimiento y la autonomía de los algoritmos, estén en una computadora o estén en un robot ensamblado, va a llegar a superar a lo que es el conocimiento humano, ¿verdad? Se llama así, inteligencia artificial general, ¿de acuerdo? Al día de hoy estamos un poco lejos de eso, ¿sí? Este tema se ha vuelto hasta un poco religioso, porque hay ciertos grupos que dicen, no, eso va a ocurrir pronto, tal vez no en unos meses, tal vez no en unos años, pero pronto, tenemos que estar alerta, ¿verdad? Y la gente que apoya ese movimiento, pues como lo repito, es casi algo religioso, ¿verdad? Dios guarde decirle que está equivocado, porque, bueno, ¿verdad? Y tenemos al otro grupo, que es el grupo que dice que sí, que eventualmente va a ocurrir porque ya nuestra generación no lo va a ver y la siguiente generación tampoco, por lo tanto ustedes no lo van a ver, ¿verdad? O sea, dentro de muchos años va a suceder. Y de nuevo, es casi que un movimiento religioso. Entonces, bueno, hay gente que se identifica con un grupo, hay gente que se identifica con otro, ¿ok? La realidad es que al día de hoy, y en el cortísimo plazo, en el mediano plazo inclusive, no es algo que se visualice. Se están haciendo cosas, pero les repito, todavía hay mucho desafío técnico al cual superar para poder llegar ahí. Entonces, eso es la inteligencia artificial general, ese concepto de superación de la inteligencia y autonomía de las máquinas o los algoritmos, superando al humano, ¿ok? Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial estrecha, ¿verdad? Es estrecha, bueno, cuando decimos estrecha es porque ya no es tan amplia como la anterior, sino que es estrecha en el sentido de que apunta solamente hacia una dirección, y es la inteligencia actual que existe desde los años 60, 50, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende? Esa inteligencia, bueno, usar la definición de inteligencia artificial que les voy a dar en una lámina más, para precisamente abordar problemas muy puntuales. Por ejemplo, en el ámbito médico, usar imágenes médicas para poder predecir ciertas enfermedades,
¿ok? Usar ciertos datos históricos de precios, no sé, pongámosle alquileres en cierta zona, para poder predecir el precio de una casa eventualmente en el futuro, ¿ok? O tener imágenes, por ejemplo, de personas y puedes decir, bueno, esta imagen corresponde a un hombre y ese hombre se llama XYZ, ¿ok? Ese tipo de tareas que son muy puntuales, por eso se llama estrecha, ¿ok? De hecho, esas son las dos formas en las cuales yo puedo ir a la inteligencia artificial. Les repito, no tiene nada de malo visualizar a la inteligencia artificial como algo de ciencia ficción. De hecho, si a ustedes les interesa el tema, tal vez entender un poco técnicamente, no tanto, pero sí tal vez como filosóficamente e históricamente lo que ha acontecido en los últimos años, hay un libro que se llama La singularidad está cerca, ¿verdad? La singularidad es precisamente ese punto en el cual la inteligencia máquina supera a la inteligencia humana. Ese punto que les digo que creó esa división de dos grupos, ¿verdad? Los que piensan que la singularidad va a llegar pronto y los que piensan que la singularidad todavía está bastante lejos. Entonces es un libro muy interesante, aborda el tema ampliamente. Entonces, lo repito, no tiene nada de malo pensar eso, pero tenemos que tener muy claro que eso no es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, hay muchas definiciones, dependiendo de la literatura, dependiendo del enfoque, dependiendo de la persona a la cual se le pregunte. Sin embargo, a mí personalmente me gusta mucho la definición que les voy a dar ahorita, porque pienso que es como la más general, pienso que es la más aceptada, la más amplia, ¿ok? Y es la siguiente. Nosotros podríamos considerar la inteligencia artificial como precisamente cualquier algoritmo matemático computacional que se inspire en algún concepto de inteligencia biológica. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Noten que estoy diciendo una palabra que es fundamental en el contexto de la inteligencia artificial y es la inspiración, ¿sí? Cuando definimos algoritmos de inteligencia artificial nos inspiramos en algo que consideramos inteligente y hacemos algo parecido, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Me imagino que han escuchado hablar de redes neuronales en algún momento. Sí, tal vez ahí en una conversación. Bueno, ahora les voy a contar qué es eso. Pero simplemente es un algoritmo para crear modelos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las redes neuronales están inspiradas en la forma en que el cerebro humano funciona. Pero jamás, por nada del mundo, podemos decir que una red neuronal es un modelo computacional matemático del cerebro humano, porque no lo es, ¿verdad? Y algunas personas lo piensan o lo creen, ¿de acuerdo? Es simplemente entender ese proceso de conexión neuronal que tenemos en nuestras neuronas en el cerebro cada vez que aprendemos algo, cada vez que recordamos algo, entender un poco cómo funcionan esos procesos electroquímicos que conectan esa neurona y forman esa red neuronal y algo ocurre, ¿qué es ese algo? Me acordé de algo que aprendí hace un tiempo, o en este momento estoy aprendiendo algo, entonces estoy creando una red neuronal, o al revés, cuando le hacen a uno una pregunta y uno dice, sí, ya te digo cómo se llama. No, se me olvidó. Esa conexión neuronal se cortó, ¿verdad? Entonces, nos inspiramos en eso para construir algo muy parecido matemática y computacionalmente, y eso son las redes neuronales. Entonces, el concepto de inteligencia artificial es en esencia eso, ¿verdad? Inspirarse en algo que consideramos inteligencia y lo llevamos al ámbito computacional matemático para resolver problemas, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos encontramos una cantidad enorme de posibilidades, ¿sí? Ya les mencioné una, ¿verdad? Esta que se llama los modelos basados en redes neuronales. Y dicho sea de paso, hay un montón de modelos neuronales, ¿verdad? Hay unos que se inspiran en la corteza cerebral, más bien, cuando nosotros, por ejemplo, observamos un espacio y vemos el fondo, vemos que tenemos profundidad, espacio, colores, formas. Hay un modelo neuronal que se llama el convolutivo, que también les voy a contar en un rato, que se inspira un poco en cómo funciona la corteza cerebral para precisamente detectar esas cosas, ¿ok? En ese ámbito es lo que nosotros conocemos como el aprendizaje profundo, ¿verdad? Supongo que también lo han escuchado en algún momento o en algún lugar. Es cuando nosotros nos enfocamos en ese tipo de modelos biológicos inteligentes para construir esos modelos matemático-computacionales, ¿ok? El aprendizaje profundo es parte de un área que se llama Machine Learning, ¿sí? Machine Learning, si nosotros lo traducimos palabra por palabra, estamos hablando de que es aprendizaje de máquina.
Sin embargo, la traducción en español que más comúnmente se le da es aprendizaje automático, ¿verdad? Yo personalmente le llamo aprendizaje de máquina una vez al año cuando alguien me lo pregunta, pero en realidad le decimos aprendizaje automático. En el aprendizaje automático hay un montón de algoritmos y un montón de posibilidades inspiradas en ciertos procesos que consideramos inteligentes biológicamente, los llevamos al ámbito estadístico, los mezclamos con la mate y computacionalmente los podemos realizar para llevar a cabo alguna tarea de inteligencia artificial, que por cierto ahorita les cuento cuáles son esas tareas, ¿ok? Pero no es lo único, no es lo único. Fíjense ustedes que existe un área muy interesante dentro de la inteligencia artificial que se llaman la computación evolutiva o los algoritmos genéticos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto, digámoslo, con inteligencia artificial? Bueno, resulta ser que un grupo de gente muy inteligente se sentó a conversar y dijo, bueno, vamos a ver, con respecto a la evolución humana, se nota que hay cierta inteligencia, porque hay mezclas de genes, ¿verdad? Nuevos genes que se producen, hay mutaciones de genes, se producen nuevos seres humanos y eso eventualmente nos crea cierta evolución, que es lo que nosotros precisamente llamamos la evolución del ser humano, ¿verdad? Nuevas generaciones, generaciones más fuertes, generaciones más adaptables al entorno, ¿verdad? Generaciones tal vez algunas veces más débiles, ¿verdad? Eso es evolución, ¿verdad? Bueno, alguien se inspiró en eso y dijo, ¿por qué no nos inspiramos precisamente en todas esas teorías evolutivas y creamos algoritmos computacionales que nos puedan precisamente resolver problemas mediante precisamente eso que consideramos inteligencia? Y eso da origen a todo lo que es la parte de computación evolutiva, algoritmos genéticos, ¿ok? ¿Qué más les cuento? Por ejemplo, igual, muchas personas han observado cierta inteligencia en lo que nosotros conocemos como las manadas, digámoslo, ¿verdad? O los grupos, por ejemplo, las hormigas. Una hormiga, uno puede pensar, ¿será inteligente una hormiga? Como para decir, tengo que agarrar algo de esa hormiga para resolver un problema serio a nivel humano. Pues tal vez no, ¿verdad? Pero cuando uno ve la manada de hormigas que hacen sus casas, que tienen su camino y que ven un objeto y que lo bordean y que siguen y que traen comida y que ahí hay como cierta inteligencia, o las mismas aves, cuando migran, ¿verdad? Que van, no es lo mismo una ave volando que un conjunto de aves, ¿verdad? Entonces, se ve cierta inteligencia en esos grupos, en esas manadas, y ahí se crean nuevos algoritmos, precisamente inspirados en manadas, para poder resolver problemas. Entonces, esa es un poco la definición de inteligencia artificial, como les digo, ¿de acuerdo? Espero que si alguno tenía esa definición clarita, pues magnífico, me parece excepcional que la tuviese antes de esta charla bien clarita. Pero si tenía otro concepto o no sabía qué era, es muy importante que interiorice este concepto, porque este es el concepto de lo que es verdaderamente la inteligencia artificial. Les decía hace un rato que la inteligencia artificial en realidad no es algo nuevo, y ese es otro aspecto que nos encontramos en los últimos 2 años, tal vez, ¿verdad? Muchas personas piensan que la inteligencia artificial es algo que empezó a tener discusiones ahora en el 2015, digámoslo, ¿verdad? Y es algo nuevo que explotó y ahora lo tenemos acá. Y nada más lejano de la realidad. La inteligencia artificial es un concepto, bueno, les voy a decir, viejísimo, ¿verdad? De hace 30 siglos, ¿verdad? Sino que más bien es algo que empieza a tener discusiones importantes como concepto en ¿cómo se dice? Más o menos en la década de los 40, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Hay ciertos actores importantes que plantearon las primeras ideas alrededor de lo que hoy es inteligencia artificial, pero son cosas que ya se venían hablando desde esa época, ¿verdad? En la década de los 40. Por ejemplo, no sé si han hoy escuchado hablar de Alan Turing, ¿verdad? Una persona de los que se les considera pues el padre de la computación. Evidentemente, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los 40, jamás podemos pensar en cosas como las que hoy en día tenemos a nuestro alcance, pero los primeros planteamientos y los primeros principios se dieron en esa época, ¿ok? De la mano de esos mismos principios, que por cierto Alan Turing aportó ciertas cosas importantes a lo que hoy se considera inteligencia artificial, tenemos también otras personas que aportaron ciertas ideas, ¿verdad? Como la que les acabo de comentar de inspirarse en ciertas situaciones biológicas que se consideran inteligentes y llevarlas al marco computacional para resolver ciertas cosas. Sin embargo, es hasta hace unos 10 años que empezamos a escuchar a la inteligencia artificial así, como tal, ¿verdad? Más o menos, para ser exactos, como en el 2013, ¿verdad? En algunos ámbitos se hablaba de inteligencia artificial, pero de una manera muy tímida, de una manera muy reservada,
pero ya en el 2013 todo explotó y es lo que ya ustedes conocen hoy en día o lo que han visto hoy en día en ese ámbito, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué lo ocasionó? ¿Verdad? Bueno, dos cosas importantes lo ocasionaron. Primeramente, lo que es la disponibilidad de datos, ¿ok? Por ejemplo, el mejor caso es Internet, ¿sí? Con Internet se empezó a generar un montón de aplicaciones, ¿verdad?, en línea, un montón de herramientas de análisis, un montón de herramientas para resolver problemas, y lo que eso nos generó en el larguísimo plazo fue un montón de datos, un volumen de datos impresionante. Con las redes sociales se producen montones de datos en un segundo, en un día, ¿ok? Entonces, el principal factor que habilita a la inteligencia artificial para poder resolver problemas es tener una buena cantidad de datos, y datos que sean de calidad. Entonces, ahí está el primer ingrediente para poder tener a la inteligencia artificial funcionando de manera correcta, una buena disponibilidad de datos, y los tenemos. Y esto creció a otras cosas, como por ejemplo la computación en la nube, más datos que se generan, los servicios en línea, más datos de clientes, más datos de usuarios, las redes de sensores en muchos ámbitos, en el ámbito biológico, en el ámbito astrofísico, más información. Entonces, hay que darle un uso correcto a esa información, hay que entender patrones estructurales en esos datos, y ahí es donde la inteligencia artificial pues vino a levantar todo esto en los últimos 10 años, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos grandes cantidades de datos y algoritmos que tienen cierta sofisticación, un algoritmo genético bien hecho es muy costoso computacionalmente hablando, ¿ok? Un aprendizaje profundo, una red generativa, una red neuronal o convolutiva, bien diseñada para un problema medianamente complejo, hace uso de muchísimo recurso computacional. Entonces, de la mano de los datos debemos de tener otro crecimiento, y es el crecimiento del silicio, de los microprocesadores, de las computadoras, ¿ok? Y eso pues precisamente se ha venido dando no solo en los últimos 10 años, sino bueno, desde que tenemos las primeras generaciones de microprocesadores. Entonces, otro factor importante, ¿verdad? De hecho, es bien interesante porque ha crecido tanto la inteligencia artificial que hoy en día, digámoslo, ¿verdad?, los procesadores que conocemos, ¿verdad?, tradicionales, basados en silicio, están quedando un poco cortos, ¿verdad? Un poco cortos porque ya, digámoslo, la microelectrónica que envuelve el diseño, ¿verdad?, de un microprocesador. Ustedes han visto que los procesadores son cada vez más poderosos y cada vez más chiquititos, ¿verdad? O mantienen tamaños ahí bastante, digámoslo, oportunos para una computadora. Resulta ser que ya se está llegando a un límite que es el límite del átomo del silicio, ¿verdad? O sea, ya la microelectrónica ha avanzado niveles así súper chiquitillos de que ya le llegó al tamaño del átomo, y ya menos del átomo no se puede, ¿verdad? Entonces ahora se están trabajando ciertas cosas como por ejemplo computación paralela, computación de alto desempeño, nuevas técnicas de diseño de microprocesadores, pero la cosa es que no sabemos cuánto va a aguantar esto, ¿verdad? Entonces esto está creando una nueva área que probablemente ustedes la han escuchado en algún lugar, que se conoce como la computación cuántica. ¿La han escuchado por ahí? Sí. La computación cuántica, bueno, evidentemente es otro tema, pero es básicamente ya el uso, ya no del silicio, sino más bien de ciertos criterios cuánticos para poder llevar a cabo tareas computacionales, ¿de acuerdo? Y eso está creando una nueva área, súper chivísima, que se llama la inteligencia artificial cuántica, o el aprendizaje automático cuántico, ¿verdad? Todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero son oportunidades que ustedes, bueno, como jóvenes que están empezando en todo esto, ¿verdad?, o ya tienen un camino recorrido, las van a tener a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, más adelante. Entonces, esos dos factores nos han habilitado el que la inteligencia artificial literalmente explote, la disponibilidad de datos y el buen costo computacional. Entonces, hablemos un poco de aprendizaje automático como rama de la inteligencia artificial, porque es quizás una de las cosas más populares que nos encontramos en el día a día, ¿ok? De nuevo, hay muchas definiciones de aprendizaje automático, ¿sí? Pueden ustedes recurrir a los 5 libros más, digámoslo, con mayor credibilidad en el área, y los 5 le plantean a uno diferente definición de aprendizaje automático. A mí particularmente me gusta mucho la literatura de Tom Mitchell, es una de las personas, digamos, lo que más ha promovido el tema y más lo ha divulgado en el ámbito académico, y él tiene una definición que, como les repito, a mí personalmente me gusta mucho, y esa es la que ustedes observan ahí. El aprendizaje automático básicamente es el estudio
de algoritmos computacionales que permiten a los programas de cómputo automáticamente mejorar a través de la experiencia, ¿verdad? ¿Y qué es eso de mejorar a través de la experiencia? Es lo que nosotros conocemos en aprendizaje automático como el entrenamiento. Es decir, es agarrar esos datos que les dije anteriormente, agarrar ese poder computacional que les dije anteriormente y empezar a usar algoritmos de aprendizaje automático para que aprendan algo. ¿Y qué es ese algo? No lo sabemos. Ahora les voy a dar algunos campos de aplicación, pero puede ser cualquier cosa. Como les dije hace un rato, imágenes, entender quién es la persona de la imagen. Imágenes, entender si hay alguna presencia de algo que sea importante en la imagen que me revele a mí información importante, ¿sí? Predecir cosas, predecir precios, predecir lo que sea. Eso es básicamente mejorar con la experiencia, entrenarse correctamente para poderlo lograr, ¿verdad? Por ahí otra definición muy bonita que a mí me gusta mucho, que es básicamente es la ciencia que permite a los algoritmos computacionales aprender de los datos sin explícitamente decírselos, ¿verdad? Es algo también bien interesante porque nosotros en realidad lo que hacemos cuando ejecutamos algoritmos de aprendizaje automático para crear modelos, no es decirle aprenda esto, aprenda lo otro, no. El algoritmo extrae ese conocimiento de esos datos que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, ¿verdad? Tal vez a este punto, contrastar un poco lo que es el paradigma de programación que se utiliza en aprendizaje automático con lo que nosotros podríamos denominar el paradigma de computación tradicional. Y es básicamente lo que vemos ahí arriba. ¿Qué ocurre tradicionalmente cuando nosotros queremos resolver un problema? Lo primero que necesitamos son los datos, definitivamente, ¿sí? Necesitamos datos para resolver ese problema. Y lo segundo que necesitamos es un programa para entonces tomar esos datos y resolver el problema, ¿sí? De hecho, es muchas de las cosas que hacen, ¿verdad?, las personas que trabajan en el área de la computación, como muchos de ustedes, ¿verdad? Es una de las tantas tareas que se pueden llevar a cabo. Entonces, creamos ese programa para resolver un problema específico con esos datos, lo sometemos a una computadora y tenemos la salida. ¿Qué es la salida? La resolución a ese problema. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, súper simple, ¿verdad? Pero creo que ilustra bastante bien esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi problema es calcular el área de un triángulo? Resulta ser que yo ocupo datos, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un triángulo, ¿verdad?, del que el área es igual a la base por la altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito los datos de la base y los datos de la altura de ese triángulo, ¿correcto? Ese sería mi dato, ¿verdad? Y luego necesito un programa que me calcule el área. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese programa? Ese programa va a agarrar la base, la va a multiplicar por la altura y la va a dividir entre 2. Ese sería mi programa, ¿ok? Lo someto a la computadora y ¡pum! ¿Qué tengo a la salida? El área del triángulo que yo quiera calcular. Lo repito, es un problema súper sencillo, pero ilustra muy bien el concepto de la programación tradicional. ¿Es eso exactamente igual en aprendizaje automático? No. Y de hecho es un error pensar que es así, ¿verdad? Si esto lo llevamos al ámbito del aprendizaje automático, el aprendizaje automático, vean qué interesante. Sí, necesito mis datos. ¿Y quiénes son mis datos? En este caso mis datos son la base y la altura, exactamente igual, ¿verdad? Pero ahora yo no me preocupo por la relación que tienen ellos dos para el área, sino que me preocupo solamente por la salida. Entonces, conozco la base, conozco la altura y conozco el área, ¿verdad? Y mi programa de aprendizaje automático va a tomar todos esos datos. Y gracias a la ayuda de un algoritmo de aprendizaje automático, eventualmente la salida de mi programa va a ser básicamente eso, va a ser y me va a decir, ok, todos esos datos que usted me dio ahí corresponden a triángulos que tienen base y tienen altura, y este es el área, y el área es tomar la base, la altura y dividirla entre 2, ¿de acuerdo? Extrae ese patrón de los datos y me dice cuál es la relación que existe entre ellos, ¿ok? Entonces lo observan, es como un poco diferente a como normalmente nosotros vemos la programación tradicional. Esto es algo que, por ejemplo, a nivel de ciencia se explota muchísimo, porque si ustedes se pueden pensar es muy poderoso. Les voy a contar ciertas cosas. Yo trabajo mucho en el área de inteligencia artificial aplicada a astrofísica, y como ustedes se imaginarán, en astrofísica
hay cosas que no se conocen, o sea, uno conoce ciertas cosas, las estrellas, ciertos tipos de estrellas, los planetas, las características, los sistemas planetarios, pero hay cosas que no se entienden muy bien. Hay cierto tipo de estrellas que tenemos datos, pero no sabemos exactamente cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el núcleo de esa estrella cuando gira y cómo gira la corteza que cubre ese núcleo, digámoslo todo, ¿verdad? Lo que envuelve a ese núcleo en la estrella. No se conoce muy bien. Entonces, ¿qué hace uno? Uno utiliza esto como un método en aprendizaje automático que precisamente se llama el uso de proxies. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, bueno, aquí está en datos lo que es todos los parámetros asociados a esa estrella, ¿sí? Su composición química, su tamaño, distancia a la Tierra, un montón de características a nivel de la estrella. Y conoce ciertos comportamientos de la misma. Entonces uno lo somete a un modelo de aprendizaje automático y uno que tiene como salida la relación que existe entre cómo rota el núcleo y cómo rota lo que envuelve ese núcleo en esa estrella. Y entonces es algo muy chiva porque uno puede descubrir cosas que se desconocen con métodos matemáticos tradicionales. Entonces lo mismo aplica para otras áreas, como enfermedades, en la parte de biología, en la parte de bioinformática, por ejemplo, hay muchas aplicaciones en torno a esto también, ¿ok? Entonces, son solo ejemplos para hacer ese contraste entre aprendizaje automático y programación tradicional. Muchas veces hemos notado que el aprendizaje automático se percibe literalmente como un sombrero de mago, ¿verdad? Ustedes han visto los sombreros de los magos, ¿verdad? Bueno, no sé, los magos modernos, pero los magos tradicionales tenían un sombrero así, ¿verdad? Como de copa, bien grande, y ahí sacaban, con una varita hacían así, sacaban un conejo, ¿verdad? Eso es algo, digámoslo, que muchas veces se percibe así al aprendizaje automático, como un sombrero de mago donde yo echo datos ahí y vengo y saco aquí a la imagen médica que me dice que esa imagen tiene cáncer. O meto ahí un montón de datos, ¿verdad? Y saco aquí el conejo, la imagen donde me dice que ese cultivo de tomate tiene cierta enfermedad. Y no es así, no es tan trivial como uno se lo podría imaginar. En aprendizaje automático hay etapas que debemos de pasar y que debemos visitar para poder ser exitosos precisamente en el cálculo de esa enfermedad que tiene esa imagen en esa plantación de tomate, o en el cálculo de esa predicción del precio de algún bien o algún servicio que me interesa saber en cuánto va a estar en el futuro. Entonces, aquí tenemos las 5 etapas más importantes del aprendizaje automático, ¿ok? No se limita solo a estas y en muchas ocasiones igualmente va a depender muchísimo de la literatura a la cual uno haga referencia, ¿ok? Pero a mí me gustan mucho estas 5 porque me parece que es la forma más resumida y más completa de poderlo explicar, ¿ok? Entonces, la primera etapa de todo modelo o toda creación de un modelo de aprendizaje automático es obtener los datos, ¿sí? Uno puede pensar, bueno, estamos en la era de los datos, eso es trivial, yo los consigo, ¿verdad? Bueno, yo los consigo, por ejemplo, para redes sociales, o lo consigo para, por ejemplo, buscar algo en internet, pero, por ejemplo, si mi problema es un problema biológico que envuelve cierto tipo de métrica en una plantación determinada, créanme cuando les digo que no es trivial tener esos datos. Y yo podría inclusive tener acceso a ciertos datos, pero yo con 90 datos, yo con 45 datos, no hago absolutamente nada en aprendizaje automático. Yo necesito un volumen importante. Entre más datos tenga, más posibilidades tengo de extraer esos patrones estructurales, como en el ejemplo del triángulo que les dije en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, obtener los datos es la primera gran etapa, ¿verdad?, que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a crear un modelo de aprendizaje automático. Seguidamente tenemos lo que se conoce como, bueno, ahí le llaman limpieza, preparación, ¿verdad?, de datos. Resulta ser que, como el sombrero de mago que les comenté, crear un modelo de aprendizaje automático no es meterle datos así, ¿verdad?, como si fuera, ¿verdad?, ese sombrero de mago, ¿verdad?, y obtener a la salida eso que yo estoy buscando. No. La única forma en que el aprendizaje automático funciona de manera óptima es cuando los datos son de calidad. ¿Ok? Un algoritmo de aprendizaje automático no es magia, no es algo milagroso, donde yo le meto un montón de cosas y obtengo resultados. Si yo le meto datos que son basura, voy a obtener resultados basura, ¿sí?
Entonces, los datos que yo consigo deben de tener cierta limpieza. ¿A qué me refiero con cierta limpieza? Por ejemplo, algo muy común que ocurre en redes de sensores, por ejemplo en el caso biológico que les comento, es que a veces no se capturan datos, los sensores no capturan datos y nos manda un NaN, ¿verdad? ¿Qué es un NaN? Un NaN es una cosa que no es un número, a nivel de una tablita de datos. Y eso, por ejemplo, para inyectárselo a un algoritmo de aprendizaje automático es sumamente genera demasiadas cosas malas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una tarea muy simple es limpiar los datos de esos caracteres o esas cositas que no son un número, que son un NaN. Me imagino que lo han visto los NaNs por ahí en algún momento, ¿verdad? Cuando tiran algo ahí en operación y le sale NaN. Si no lo han visto, lo van a ver, créanme. Es cuando un resultado no es un número, ¿ok? Ese es un problema que existe. O la otra problemática es, por ejemplo, cuando se calcula un resultado que es erróneo, o el sensor simplemente captura un resultado que es erróneo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la temperatura de esta sala, yo sé que la temperatura, digámoslo, con el aire bien puesto, podría llegar a unos 10 grados, pongámosle 5, y en un día con apagado, con buen sol, yo sé que aquí adentro se podría poner, no sé, pongámosle unos 40 grados, ¿sí? Pero yo sé que aquí nunca va a llegar a 250 grados centígrados. Entonces, si yo veo una medición de 250 grados centígrados, evidente y claramente, dado la condición del entorno en el cual estoy capturando la data, estamos hablando de un error, ¿sí? Eso se llama un outlier. Entonces, yo tengo que agarrar mis datos y limpiarlo de outliers, porque si no le voy a meter datos que no son ciertos y mi algoritmo me va a calcular cosas que no son ciertas. Este proceso que ustedes ven acá, el número 2, es quizás el más importante para la creación de cualquier modelo de aprendizaje automático. Y dicho sea de paso, es el que más tiempo toma, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy envuelto ahorita en un proyecto que ya llevamos 3 años en eso, y yo me la pasé 2 años en esa etapa, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, así es esto, ¿verdad? Entonces, si uno quiere buenos resultados, debe tener buenos datos. Seguidamente, yo tengo lo que es el entrenamiento de mi modelo. No olvidemos qué es lo que yo persigo en el aprendizaje automático, crear un modelo de aprendizaje. ¿Para qué? Para resolver algún problema. Entonces, yo tengo que tomar mis datos y entrenarlos. Perdón, tengo que tomar mis datos y usar un algoritmo de aprendizaje automático para entrenarlo. Y entonces, ¿qué voy a obtener yo ahí? Esos patrones estructurales, esos patrones escondidos que tienen los datos, que no se visualizan fácilmente, que no se ven con un Excel, pero que están ahí ocultos, y entre más poderoso sea mi algoritmo, pues más información interesante voy a poder extraer de esos datos. Esa es la parte del entrenamiento. Posteriormente tengo lo que es la parte de prueba, que es el bloque 4 que ustedes observan ahí. El bloque de prueba es probar a ese modelo que yo ya he creado, en el bloque 3, con datos que nunca anteriormente ha visto, ¿verdad? Porque es muy probable que si utilizo los mismos datos con los que lo entrené, pues lógicamente me va a funcionar muy bien, ¿verdad? De hecho, eso se considera como copiar en el ámbito del aprendizaje automático, es como copiar, ¿sí? Como cuando se copia en un examen. Me imagino que ninguno sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es como copiar, ¿verdad? Eso es, ¿cómo se dice? Probar un modelo de aprendizaje con datos que ya conocía previamente. Entonces lo probamos y nos damos cuenta de qué tan bueno o qué tan malo es nuestro algoritmo con datos nuevos, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es una etapa que se llama la etapa de mejora. La etapa de mejora es simple y sencillamente tomar ese algoritmo y estar en un proceso que es recursivo todo el tiempo, inyectándole nuevos datos, mejorando el modelo para que precisamente cada vez que yo lo use, pues sea mejor, ¿ok? Entonces, aquí el mensaje es el siguiente, haciendo una recapitulación de lo que les acabo de explicar. El aprendizaje automático no es magia. El aprendizaje automático no es algo milagroso que me toma cualquier dato y me resuelve cualquier problema y extrae patrones impresionantemente interesantes. No. Se requiere de un proceso que todo empieza con la obtención de los datos, pero más importante con la limpieza de los mismos para poder tener un modelo de calidad. ¿Sí? Cuando ustedes, bueno, si les interesa trabajar en esta área, sea ahora, sea en el futuro, sea en cursos que están llevando, tienen que tenerlo muy presente, porque es un error muy común, ¿sí? En los cursos, por ejemplo, que nosotros damos de inteligencia artificial, lo primero que hace el estudiante es agarrar un montón de datos y meterlos al algoritmo. Y, ¿verdad?
hacer una oración para que todo salga bien, y no, ahí los milagros no ocurren, ¿sí? Si le meto basura a un algoritmo de aprendizaje automático, voy a tener resultados basura, ¿sí? Si le meto datos de calidad, probablemente, eventualmente, y con mucho trabajo, pueda obtener algún modelo que sea importante y que me revele alguna información interesante, ¿ok? Les dije que nosotros en la construcción de nuestro modelo tenemos diferentes algoritmos. Me gustaría contarles cuáles son. Vean que yo desde hace rato les vengo diciendo para resolver problemas, para resolver ciertas situaciones, para enfrentar cierta problemática que se tiene a nivel social, a nivel científico, ¿sí? Bueno, ¿qué es eso que yo logro con la creación de ese modelo? Yo particularmente, en un tipo de paradigma que se llama el supervisado, yo puedo resolver dos problemáticas que son fundamentales. La primera es lo que se conoce como la clasificación. Tener cosas, imagínense en tablas, imagínense en imágenes, no sé, cualquier cosa que represente algo. Entonces, la tarea de clasificación consiste en entrenar a mi modelo para decirle qué es cada cosa, ¿verdad? Les voy a contar, por ejemplo, el caso que les dije, plantaciones de tomate, donde algunas imágenes tienen ciertas cosas que el ojo humano no ve, pero cuando lo someto a un algoritmo de aprendizaje automático, revela que es un tipo de enfermedad en la plantación de tomate, ¿verdad? Entonces, consiste en entrenar un modelo para que el modelo aprenda qué es enfermedad en la plantación de tomate y qué no es enfermedad, ¿verdad? Repito, de cosas que el ojo humano no ve. Eso simplemente es cuando yo le hago profundidad a la imagen, y es el algoritmo el que extrae el conocimiento de ahí. Entonces, esa clasificación consiste en que ya cuando yo lo he entrenado, yo le coloco imágenes nunca antes vistas, y yo le digo, ¿aquí hay enfermedad en la plantación? No. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Ok? Eso es la clasificación, ¿verdad? La regresión consiste básicamente en predecir valores continuos, ¿verdad? Como el caso que les conté hace un ratito de los precios, ¿verdad? Si por ejemplo yo conozco en cierta ciudad el histórico de los alquileres con ciertas de casas, con ciertas características, cantidad de baños, cantidad de dormitorios, cercanía a una escuela, cercanía a una clínica, cercanía a un parque, asaltos en los últimos 2 años, si yo le inyecto a eso, bueno, y por supuesto el precio del alquiler, si yo le inyecto a eso un modelo de aprendizaje y lo entreno lo suficientemente correcto, yo puedo predecir el precio del alquiler basado precisamente en ciertas características que sean de interés para mí en el futuro. Eso es predecir un precio, predecir una temperatura, predecir una presión arterial, predecir un ritmo cardíaco. Todo eso es predecir, ¿verdad? Y pues evidentemente, y claramente no vamos a entrar en detalles, pero existen muchísimos algoritmos para poder lograr tareas de clasificación y tareas de regresión, ¿ok? Dentro de todo esto existe lo que es del aprendizaje automático, existe lo que es el aprendizaje profundo, y el aprendizaje profundo inicia con las redes neuronales, ¿verdad? Una red neuronal, como ya se los dije hace un ratito, no es nada más ni nada menos que un modelo matemático computacional inspirado en la forma en que nuestras neuronas biológicas crean conexiones neuronales, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes ven aquí a la izquierda es básicamente el modelo neuronal más sencillo, ¿verdad? Uno tiene entradas, ¿y qué es lo que uno le inyecta a la entrada? Pues los datos que uno tenga, ¿verdad? Esos datos pueden ser vectores o matrices, ¿verdad? Entonces yo todo eso lo inyecto a la entrada. Posteriormente yo tengo unas bolitas ahí que ustedes ven, ¿verdad? Son unos circulitos. Esos circulitos es la unidad básica de una red neuronal y es el equivalente a una neurona, solo que como es un modelo inspirado se llama perceptrón, ¿ok? Y el perceptrón lleva a cabo ciertas tareitas, de hecho matemáticamente son súper sencillas. Pero lo que hacen los perceptrones en conjunto es precisamente de esos datos que yo le inyecté a la entrada, extraer conocimiento, aspectos que a la vista o a la tarea de un humano hacerlo no son realizables, extrae cosas importantes. Y a la salida pues me va a dar básicamente un resultado. Vean que por ejemplo las redes neuronales pueden crecer en cantidad de perceptrones, pero adicionalmente también pueden crecer en cantidad de columnas de perceptrones. Y eso es lo que se conoce como capas, ¿verdad? Se llaman capas.
Normalmente las redes neuronales tienen poquitas capas, no tienen muchas, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos un caso de una red neuronal como esta que ven aquí a la derecha, ¿verdad? Donde básicamente lo que yo le inyecto son imágenes de números, de dígitos. Y entonces me convierte esa imagen de dígito y me dice, ok, eso corresponde a un 8 o eso corresponde a un 1, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace analizando la imagen. Y vean que aquí el problema serio es que son dígitos escritos a mano. Entonces, de gente que hace unos garabatos impresionantes, ¿verdad? Un 4 se parece a un 9, ¿verdad? Un 7 se parece a un 1. Entonces, no, es un reto poder leer escrituras a mano, ¿verdad? Con dígitos de este tipo. Bueno, hay una red neuronal muy famosa, una de las primeras que se crearon por ahí, bueno, de las primeras ya en el contexto, digámoslo, del aprendizaje profundo, que permite agarrar esos dígitos, inyectárselos a la entrada. ¿Qué sería la entrada? Sería esto que ustedes ven aquí. Y mediante el aprendizaje que se genera y los patrones estructurales nos dice, eso es un 0, eso es un 1, eso es un 4, eso es un 5, ¿verdad? Y noten como les dije que una imagen no es nada más ni nada menos que una matriz, ¿verdad? De n por m. Y cada valor de esa matriz corresponde a un valor de píxel. Entonces eso se utiliza mucho en redes neuronales, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que hay un concepto que es el de aprendizaje profundo. El concepto de aprendizaje profundo parte de las redes neuronales que vimos anteriormente, pero vean que ahí tenemos pocas capas ocultas. Cuando yo le inyecto más capas ocultas, lo que yo obtengo como resultado es precisamente algo como eso. Y ahí es donde ya cuando nosotros le llamamos normalmente profundidad, ¿verdad? Ahí es cuando entonces se revelan ya factores mucho más minuciosos en una imagen. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato el ejemplo de la imagen, no sé, de algún tipo de órgano ahí, alguna radiografía o algún ultrasonido, donde tal vez un doctor la observa y dice, se ve bien, pero bueno, habría que llevar a la junta médica tal vez para ver si algún especialista que estudió ahí no sé dónde puede, y ahí se llevan la conversación, ¿verdad? Meses y tal vez no ven nada. Bueno, un algoritmo de aprendizaje profundo puede agarrar esa imagen, crearle profundidad gracias a una red profunda neuronal y extraer cosas que el ojo humano no ve y eventualmente podría asociarlas a cierto tipo de enfermedad o a cierto tipo de situación anómala en el organismo humano, ¿ok? Bueno, algo así es lo que hacen las redes convolutivas, como esa que ustedes ven ahí, que es un clásico de lo que se conoce como el aprendizaje profundo. Y es que las redes convolutivas, vean que tienen, bueno, primeramente una entrada, que es la imagen que yo le coloco, ¿verdad? Tienen capas convolutivas y ahí uno ve que dice ReLU. ReLU es un tipo de función que simplemente lo que hace es inyectarle no linealidad al tema, ¿verdad? Es decir, para que si hay cosas, si yo no le meto no linealidad, todo lo que me va a trabajar es, digámoslo, patrones lineales. Y como ustedes saben, una imagen no son líneas rectas, ¿verdad? Tiene muchas cosas que pueden ser no lineales, especialmente si le meto profundidad. Entonces, la convolución y la ReLU lo que hace es precisamente meterse en la imagen, crearle más capas y extraer cosillas de ahí. Yo puedo tener muchísimas capas de ese tipo. Bueno, y el pooling lo que hace es que si le meto profundidad eso va a crecer mucho en tamaño y tal vez no todo sea de interés. El pooling lo que hace es reducir las dimensiones para precisamente no crear una bola de nieve y al final del día ninguna computadora poderlo procesar, ¿ok? Eso es lo que se persigue con las redes convolutivas. Ahí tenemos un ejemplo de un caso bien interesante, ¿verdad? Que es básicamente detectar qué tipo de imagen es, ¿verdad? Entonces, cuando detectamos qué tipo de imagen es, en este caso puede ser un carro, puede ser un camión, puede ser un avión, puede ser un barco o puede ser un caballo. Horse, sí. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante, y vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 capas convolutivas. O sea, esa imagen de ese carrito que ustedes ven ahí, se le hizo profundidad que nuestros ojos humanos jamás pueden estar en posibilidad de verlo. Y vean lo que más o menos ve una red neuronal por dentro de este tipo. Vean que por ejemplo aquí se ven como trazos en la primera capa, trazos como gruesos, lineales. Luego por aquí se ven como bordes, como cosas un poco más profundas. Y ya en esta última lo que uno ve son como pixelillos. ¿Tiene sentido para un ser humano eso? En absoluto. Nada, eso para nosotros no significa, es más, uno le enseñan este trazo y uno dice, usted con esto puede decir que eso es un carro. Lógicamente que nunca, ¿verdad? Pero para la red
neuronal convolutiva, eso es lo que le permite precisamente saber que eso es un carro y no un caballo o un aeroplano. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplito muy interesante donde mostramos pues cómo es que funciona esto del aprendizaje profundo, particularmente con las redes convolutivas. ¿No? ¿Han escuchado ustedes hablar de las GANs? ¿De las redes generativas? ¿No? Sí. Bueno, ¿quiénes son esas personas que están ahí? No me digan que no las conocen. Ah, ¿en serio? ¿Quién es esa muchacha que está ahí? Bueno, está más fácil ¿quién es ese chavalo que está ahí? Ni idea. Bueno, me alegra que no tengan idea de quién es. Porque precisamente esas personas que ustedes observan ahí no existen. Son personas que una red neuronal con cierta arquitectura compleja creó aprendiendo lo que es una imagen. ¿Ok? Entonces, cuando tengan tiempo, métanse en esta paginita, thispersondoesn'texist.com, ¿ok? Y ahí les van a salir montones de imágenes que ustedes se van a asustar, literalmente. Entonces van a ver esa cara y van a decir, no, lógicamente, es una persona. O sea, no. Son algoritmos generativos, esto que estamos hablando acá, y es lo que hoy en día está de moda. ¿Qué es un algoritmo generativo? Un algoritmo generativo es básicamente un algoritmo en el cual tenemos diversas redes neuronales. Bueno, hay varios modelos generativos diferentes, pero el más clásico es cuando yo tengo varias redes neuronales. Y una red juega con otra red, engañándola. Y entonces, en ese juego que hacen, la salida de la red neuronal que está más cerca de la salida, lo que arroja es lo que aprendió del juego. Y eso puede ser cualquier cosa. Pueden ser imágenes de personas, como en este caso. Pueden ser imágenes de ropa. Pueden ser lo que a ustedes se les ocurre, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho que no conocieran a estas personas, ¿verdad? Porque si me hubieran dicho que las conocen, ahí sí no les creo, ¿verdad? Esto que está acá es la arquitectura más clásica del aprendizaje generativo, ¿sí? El aprendizaje generativo es una de las áreas más complejas de la inteligencia artificial hoy en día. Y evidentemente, esto no es un curso de eso, pero me gustaría mucho que ustedes entendieran cómo funciona una red generativa. Así, a muy grandes rasgos. Primeramente, lo que yo tengo, como les digo, hay dos redes neuronales, ¿verdad? Una se llama el generador y otra se llama el discriminador. Ese tipo de red neuronal puede variar, puede ser una como las primeras que les mostré o puede ser una como la segunda que les mostré, que es convolutiva. Y hay otros tipos que se le pueden colocar ahí. Entonces, yo a mi algoritmo generativo, ¿qué es lo que le inyecto? Lo que le inyecto es ruido, eso que ustedes ven ahí. Cualquier cosa. Ustedes han puesto el tele y no hay imagen y se ve como el shhh. Bueno, yo le meto ruido. Cualquier cosa menos algo. Le meto simplemente ruido. Entonces, el generador, esa parte que ustedes ven aquí, ¿verdad? Tiene una misión, ¿verdad? La misión es crear imágenes falsas para engañar a la otra red neuronal, que se llama el discriminador, ¿verdad? Entonces, imagínense al generador como un pillo ahí, ¿verdad? Un timador, falsificador, que por ejemplo quiere hacer billetes falsos. Entonces, su misión es hacer el billete también que el discriminador no lo pueda reconocer como uno falso, ¿verdad? Y el discriminador lo que tiene a la entrada son imágenes reales, es decir, las caras reales. Yo lo entreno con caras, evidentemente, de personas que sí existen, ¿sí? Y entonces el discriminador lo que va a hacer es comparar esa imagen que creó el generador, que es falsa, con una imagen que es real. Es decir, imagínense que fuera como el banco. Toma el billete que hizo el falsificador con un billete real y dice, no, esto es falso, ¿verdad? Esa es su misión. Cada vez que lo hace, va a tener una realimentación el generador y va a entender, como digámoslo, en qué se fijó el banco como para hacerlo mejor cada vez. ¿De acuerdo?
Los primeros billetes o las primeras imágenes que saque evidentemente van a ser horribles, porque nadie lo ha entrenado, ¿verdad? Entonces lo primero no va a ser ni siquiera una imagen, va a ser ruido, ¿verdad? Pero vean que se convierte en un juego entre el discriminador y el generador. La misión del generador es crear el billete lo más falso posible, ¿verdad? Pero que sea lo más realístico posible para engañar al discriminador. Y la tarea del discriminador es no permitir que lo engañen. Que no le metan un billete falso. Entonces, hay un algoritmo de optimización que es literalmente un juego, de hecho pertenece a un marco de las matemáticas que se llama la teoría del juego. Y después de entrenarse tantas veces, este generador va a hacerse tan carga falsificando que va a poder engañar al discriminador. ¿Ok? Y como resultado, ¿qué vamos a tener la salida? De un billete que es literalmente inconfundible con un verdadero billete. Esas imágenes que ustedes vieron aquí son el resultado de eso, ¿verdad? Ese discriminador recibió esta imagen y dijo, no, eso es real. Se parece muchísimo a esta imagen que yo tengo aquí real de una persona que sí existe. Pero todos los rasgos de esta muchacha y todos los rasgos de este muchacho son producto de miles de imágenes de personas reales. Un detallito de una, un detallito de otra, y eventualmente construye algo como eso, ¿verdad? Aquí les tengo un ejemplo, que es, por ejemplo, crear imágenes de dígitos. Vean cómo empieza, es como una película. Empieza prácticamente con ruido. Ahorita, ahí. Y vean cómo se va formando, conforme se va entrenando y conforme se va entrenando, para al final prácticamente tener los dígitos súper bien formados, ¿verdad? Pero eso es porque los dígitos reales le entran al discriminador, el ruido entra al generador y el generador está creando cada vez una imagen mejor que se parece a un dígito, hasta el punto en el cual ya va a ser tan parecida o tan buen falsificador que va a pasar por real. ¿Ok? Eso es el aprendizaje generativo. Esto causó una revolución y una transformación en la inteligencia artificial en el año 2014, que fue cuando se creó esto, ¿verdad? O cuando se propuso la primera red generativa por un chavalo que se llama Ian Goodfellow en ese momento, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, este es el modelo básico. Hay más de 300 redes generativas para diferentes aplicaciones, para diferentes tareas, para diferentes cosas, ¿verdad? Esto generativo lo han mezclado con una cosa que se llaman redes neuronales recurrentes, ¿verdad? Las redes neuronales que yo les dije a ustedes hace un rato, reciben la información y toman una decisión. Es decir, reciben una matriz, reciben un vector y toman una decisión. Eso es un 7, eso es un 1, eso es un 8, ¿verdad? Pero no tienen capacidad de saber qué entró primero y qué sigue después. No hay como memoria. Entonces, se inventaron una cosa que se llaman las redes recurrentes, que básicamente es una red, un perceptrón que se realimenta a sí mismo y entonces crea una pequeña memoria. Entonces yo, por ejemplo, una palabra como Ana, ya puedo en una red recurrente predecirla y saber. Ustedes han visto eso, que cuando uno, por ejemplo, está escribiendo y uno no ha terminado y le sale el resto del texto. Sí lo han visto, por ejemplo, en algunas herramientas. Claro, eso es alguna cosa que se inspira o que usa más o menos algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que ha llegado ahora el aprendizaje generativo? Que ahora han mezclado las redes recurrentes donde yo tengo texto para saber qué es lo que estoy diciendo con la generación de imágenes sintéticas, como esa que les acabo de mostrar. Entonces ahora hay herramientas y aplicaciones que lo que uno hace es que uno le dice con todo detalle al algoritmo generativo qué es lo que quiere ver y se lo construye. Desde cosas tan útiles como, por ejemplo, no sé, logos de marketing o lo que sea, o lo más loco que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Hay una empresa que se llama OpenAI que ha precisamente revolucionado mucho este ámbito en los últimos 2-3 años. Y eso que ustedes ven ahí es básicamente una persona ahí simplemente ingresa este texto. Y hay algo parecido a una red recurrente como la que les mostré que entiende qué es lo que dice ahí. Y entonces un cuadro en 3D de una taza de café en una ventana durante un día con tormenta. La tormenta, ¿cómo es? La tormenta afuera de la ventana, ¿verdad? Reflejada en el café, con rayos
ondas turbulentas, el cuarto tiene, es impresionante el nivel de detalle al que hoy se está llegando, tanto a interpretar el texto de lo que uno quiere, como la calidad de la imagen a lo que uno está llegando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy muchas compañías de comida están las imágenes haciéndolas así. Ya ni le toman la foto a la hamburguesa así, toda, ¿verdad?, llena de aceite y que se ve toda jugosa. Ahora es impresionante la imagen de la comida que se hace para, por ejemplo, digámoslo, cadenas de este tipo, ¿verdad? Entonces, todo esto gracias a ese aprendizaje generativo, ¿verdad? Sí han escuchado ChatGPT, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién no sabe lo que es ChatGPT? ¿Qué he dicho? ¿Quién sabe qué es ChatGPT? ¿Y los que no me levantaron la mano? Medio saben qué es ChatGPT. Buenísimo. ChatGPT llegó a cambiar aquí la cuestión increíblemente, en un área nueva que se llama los modelos de aprendizaje, los modelos de lenguaje, los modelos grandes de lenguaje, Large Language Models. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, esto pertenece a un área que se llama el procesamiento natural del lenguaje, NLP, ¿verdad? Siempre el reto que se ha tenido históricamente con estos modelos de lenguaje es que, pues, es relativamente fácil, por ejemplo, una frasecita como esta, entenderla. Ajá. ¿Qué es lo que hace una red neuronal para entender eso? Básicamente crea un modelo matemático de cada letra, ¿verdad? Y crea cierta secuencia que puede darle cierto significado al conjunto de valores, ¿verdad? En otras palabras, es hacer matemáticamente esta frase, ¿ok? Entonces hay algoritmos que lo hacen. ¿Cuál fue el reto históricamente con eso? Que funcionaba muy bien como para párrafos como este, o para conversaciones pequeñas, o como para frases. Pero digamos, ya agarrar un libro y poder modelarlo matemáticamente a nivel de lenguaje y entender complejidades que tiene en la, digamos, los sintaxis y cosas de ese tipo, durante muchos años fue un reto impresionante. No se lograba y no se lograba y no se lograba y no se lograba, ¿no? Entonces vino ChatGPT y precisamente, bueno, ChatGPT es como se le llama la herramienta. La empresa que lo diseñó es una empresa que se llama OpenAI y la arquitectura de ChatGPT precisamente se llama GPT, ¿verdad? Que me parece que ahorita evolucionó a la versión 3.5, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, ¿qué es GPT? Bueno, precisamente es la respuesta a esa problemática que les acabo de contar hace un ratito. ¿Cómo crear un modelo de lenguaje que sea capaz de modelar matemáticamente y entender la complejidad del texto en volúmenes de texto gigantescos, pero así gigantescos, miles de textos, miles de páginas, miles de papers, miles de libros, ¿sí? Lo crearon y se llama GPT. GPT tiene algunas características importantes. Por ejemplo, tiene una red neuronal muy particular con ciertas características. De hecho, es súper compleja de entender y de diseñar, pero es simple y sencillamente una cosa excepcional cómo funciona. Y esa se basa en el concepto que se llaman los transformers, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los transformers? Bueno, darnos precisamente esa habilidad de ya no manejar frasecitas como esta, sino ahora manejar un libro completo o un montón de volúmenes de libros completos. Entonces los transformers es lo que se crea a nivel de aprendizaje para poderlo lograr. Hay otro concepto que trabaja en conjunto con los transformers, que es, digámoslo, lo que tiene que ver ya con la complejidad, digámoslo, con la sintaxis, ¿verdad? No es lo mismo tirar texto por tirarlo, ¿verdad?, que decir algo con sentido, como lo hace precisamente ChatGPT. Y eso se llama Attention. Attention es algo, ¿verdad?, un algoritmito ahí que trabaja de la mano con transformers y permite no solamente hacer textos grandes o entrenamientos de textos grandes, sino también relaciones complejas entre el texto. Y utiliza algunas cosas más, como aprendizaje por refuerzos y aprendizaje por transferencia. Esos son otros paradigmas de aprendizaje. El aprendizaje por refuerzo es una forma en la cual se inspira en, por ejemplo, como cuando uno entrena a un perro, ¿verdad? Digámoslo, uno le dice, échese, ¿verdad? Y si se echa, le doy una galletita, le doy un premio, ¿verdad? Y si no se echa, entonces le doy así como con el periódico, ¿verdad? Así, un golpecito, ¿verdad? Entonces, recibe un premio o recibe un castigo si logra la meta. Bueno, el aprendizaje por refuerzo son algoritmos computacionales matemáticos que hacen precisamente eso, ¿verdad? Definen una tarea y a un algoritmo que la haga.
y dependiendo de qué tan bien la haga o qué tan mal basado en el objetivo, pues le da un premio o le da un castigo. Y eventualmente después del entrenamiento, pues él va a buscar el premio, siempre. Entonces como que aprende a hacer las cosas bien. Bueno, ChatGPT usa eso por detrás. Y aprendizaje por transferencia es básicamente cuando yo creo modelos de aprendizaje para una tarea, pero los aplico en otra tarea totalmente diferente cuando ya lo diseñé. ¿Okay? Un caso que se usa mucho es en imágenes. Por ejemplo, si yo creo un algoritmo médico, ¿verdad? Como les comentaba hace un rato, ¿verdad? Para a partir de una imagen médica detectar si hay la presencia de una enfermedad o no, yo creo un modelo y lo entreno para eso y es súper bueno en eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo puedo utilizar también para detectar razas de perros. Vamos a ver, y puede que funcione bien, puede que funcione mal, pero el aprendizaje por transferencia se enfoca precisamente en hacer cositas como eso, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora está ocurriendo que con esto de ChatGPT se está mezclando con un área muy interesante que se llama el área de la automatización, del crear sistemas autónomos. Es decir, ¿quiénes han usado ChatGPT? Usado. ¿Okay? Perfecto, muy bien, excelente, perfecto, súper. Ustedes han visto lo bueno que es cuando uno lo utiliza. Bueno, algunas veces tal vez no tan bueno, pero la mayoría de veces sintácticamente es muy bueno cuando uno lo utiliza. Resulta ser que a mucha gente se le ocurrió, bueno, qué interesante sería crear un sistema autónomo basado en ChatGPT, ¿verdad? Es decir, imagínense un robot, no sé, que tenga ChatGPT. Yo podría interactuar con él y hablar y tener cierta relación y eventualmente él podría, inclusive, basado en todo este algoritmo de GPT, tener cierta autonomía. Bueno, no es tan trivial ni es tan sencillo, pero es un área que hoy en día se está explotando muchísimo. Hay mucho trabajo por hacer, pero les voy a contar un caso muy interesante que se hizo hace unos meses. Hace unos meses, unos estudiantes de una universidad de Estados Unidos crearon como una especie de avatars, digámoslo, ¿verdad? Que tenían, digámoslo, autonomía con ChatGPT y había cierta orquestación de la forma en que interactuaban. Entonces, cuando ya llegó a un nivel de estabilización, se dejaron los avatars solos, ahí, entre ellos, que interactuaran, ¿verdad? Y alguien llegó y programó un avatar para que dijera, hay que organizarle una fiesta de cumpleaños a X, que era otro avatar, ¿verdad? Y lo dejaron el algoritmo ahí, ¿verdad? Y eventualmente, después de muchas horas de dejarlo ahí corriendo, ¿verdad? De manera autónoma, con un modelo de lenguaje como GPT, había autonomía en los ¿cómo se dice? En los avatars. Organizaron la fiesta, una gente fue, otra gente no fue, hubo pleitos, hubo problemas, hubo acuerdos, hubo desacuerdos, y se logró el objetivo de una manera súper interesante, ¿verdad? Entonces, todavía hay cosillas que se deben de hacer ahí, y hay desafíos técnicos muy grandes, ¿verdad? Pero todo eso ha dado de qué hablar con lo que es, digámoslo, ¿verdad?, el tener inteligencia artificial que rebase la inteligencia humana, ¿verdad? Pero les repito, estamos todavía un poco lejos de eso, hay muchos desafíos que se deben de todavía superar, pero vean que se están dando cosas muy interesantes en ese ámbito, ¿ok? Esta laminilla, ahí no se ve muy bien la letra pequeña, ¿verdad? Pero esta laminita es una lámina muy, pero esa puede ser más grande, es una lámina muy popular que, sí, ahí se ve mucho mejor, ¿ok? Es una lámina muy popular que se utiliza, bueno, la hace una consultora que se llama Gartner, que se llama la curva de expectativas de cierta tecnología. Y existe para muchas tecnologías, para cloud computing, para cybersecurity, y por supuesto no es la excepción inteligencia artificial. Entonces, toda tecnología pasa básicamente por 5 etapas, ¿verdad? Cuando se pone de moda y todo el mundo empieza a hacer innovaciones al respecto. Esa es la primera fase por la cual pasan ciertos aspectos de una tecnología. Seguidamente a eso se llega a un pico, que es ese que se ve allá arribilla, que es lo que se conoce como el pico de las expectativas infladas. O sea, es cuando ya se crearon muchas cosas y, digámoslo, la imaginación se pone a rodar y básicamente se puede resolver todos los problemas del planeta Tierra con eso, ¿verdad? Entonces por eso se llama el pico de las expectativas infladas, pero ciertamente no es tan verdadero. Posteriormente a eso, toda tecnología pasa a una tercera etapa que se llama, digámoslo, la caída de la desilusión, ¿sí? Que es cuando ya se dan cuenta de que no iba
terminar con la pobreza, ni que iba a curar el cáncer, básicamente. Entonces, bueno, qué decepción. Entonces empieza a bajar, ¿sí? Toda tecnología pasa por ahí. Luego llega a un punto donde empieza a crecer un poquito después de esa desilusión, que es como cuando adquiere ya una madurez importante, ¿verdad? Es como que la iluminamos de nuevo, como que volvió a dar un segundo respiro, para ya después entrar en lo que es su permanencia en el mercado y se llama ya, digámoslo, cuando ya se consolida como tecnología y ahí está. Ciertamente no cura el cáncer, pero ciertamente puede tratar ciertas enfermedades, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí es la última curva de este año, el 2023, de inteligencia artificial. Entonces vean que hay cosillas que todavía están como en innovación. Por ejemplo, todo lo de la automatización todavía está en innovación. ¿Qué más? La inteligencia general artificial, ¿se acuerdan que les conté? Todavía está ahí como que ahí va dando pasillos, ¿verdad? Y vean dónde está el aprendizaje generativo, está en su pico máximo de las expectativas infladas, ¿verdad? Entonces en este momento por eso es que se habla tanto de eso, por eso es que se habla tanto de que los robots se nos van a revelar, de que con esto pues estamos haciendo cosas muy malas, de que esto no es bueno. Bueno, hay muchas discusiones al respecto, pero inevitablemente va a llegar a desilusionar un poco, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, digámoslo, ¿verdad? Vean los vehículos autónomos, ¿verdad? Eso pues ya es algo que tiene mucho tiempo de estar por ahí, ya está saliendo como de las expectativas, ya como que maduró, llegó al punto donde se dijo, bueno, ahí está, ¿y qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y ya está pues creciendo en cuanto a lo que es ese segundo respiro que eventualmente lo va a consolidar en el ámbito de la productividad propiamente. Y vean que, por ejemplo, la visión por computador, que es un área donde yo particularmente uso inteligencia artificial, bueno, entre muchos otros algoritmos de visión, para resolver cierta problemática, ya está entrando en esa etapa de madurez absoluta. ¿Okay? Para finalizar, contarles algunos desafíos que se están presentando hoy en día en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. No todo es bueno, ¿verdad? Los desafíos normalmente a mí me gusta verlos como oportunidades, y yo creo que así lo deberíamos de ver nosotros principalmente, ¿verdad? Porque cada desafío representa una oportunidad de poder aportar, de poder hacer algo y de poder trabajar en esa dirección, ¿ok? Por ejemplo, el primer desafío es el que les acabo de contar, la autonomía. Darle autonomía a un agente inteligente no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es simplemente decirle, vaya, use ChatGPT y listo, enfrente el planeta y haga cosas y deshaga. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay desafíos matemáticos, computacionales, de aprendizaje, de entrenamiento, de control, de optimización. Hay demasiados desafíos. Entonces, por eso les digo que tener a un robot que haga ahí cosas autónomas de una manera perfecta, estamos un poco lejos de eso. Y lo que hay hace bien ciertas cosas, pero no todas, ¿ok? Entonces, la autonomía, pues precisamente esa capacidad de razonar, esa capacidad de tomar decisiones a nivel de agente inteligente, todavía le falta un poquitito para llegar ahí, ¿ok? Tenemos otro problema por ahí que es la parte ética, digámoslo, ¿verdad? Como ustedes se podrán imaginar, si no es que ya se han dado cuenta, el aprendizaje generativo se ha utilizado también para cosas que no son tan buenas. Entonces, actualmente hay una discusión en torno a esa parte ética, cómo utilizar correctamente la inteligencia artificial para que se use para el bien de la sociedad, digámoslo, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí el problema como tal no es la inteligencia artificial, ¿verdad? El problema ahí es del hombre, básicamente. Vean, por ejemplo, el Internet sirve para muchas cosas buenas, pero también sirve para muchas cosas malas, ¿de acuerdo? Las drogas, cuando digo drogas no me refiero a las drogas que nosotros conocemos como las drogas malas, me refiero a cualquier medicina es una droga, digámoslo, ¿verdad? Entonces están las drogas y están las drogas que me quitan el dolor de cabeza y están las drogas que me curan el problema que tengo estomacal, pero hay otras drogas que más bien me convierten en un zombie y ando en la calle, ¿verdad? Totalmente con el sistema muscular dormido, como está pasando en muchos lugares del planeta. Entonces el problema no son las drogas, el problema es el hombre que crea las drogas para hacer ciertas cosas. Entonces con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo, ¿verdad? Se está trabajando mucho en esa área para, digámoslo, superar muchos obstáculos que se están dando en ese ámbito de la ética. Tenemos el sesgo algorítmico, ¿verdad? También eso es importante.
se ha demostrado, y hay muchísima literatura al respecto, que les dije hace un ratito que cualquier modelo de aprendizaje va a depender de la calidad de los datos que yo tenga, ¿sí? Si yo, por ejemplo, construyo un sistema para determinar si una persona es potencialmente un asesino y un ladrón o no, solamente basado en la imagen, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, lo entreno con imágenes de latinos, adivinen qué me va a decir cuando le pongo un latino, ¿verdad? Que es un asesino, ¿sí? Entonces, eso es el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico es, dependiendo de la calidad de los datos que yo utilice, pues voy a obtener cierto resultado a la salida. Volvemos a lo mismo, esto no es magia, esto no es una receta secreta que lo logra todo, milagrosa, no, depende de los datos, ¿ok? Entonces también ahí pues hay muchas discusiones en cuanto a lo que es el sesgo algorítmico. También está el tema de la privacidad y la seguridad de los datos. Todos estos modelos que les mostré de caras, por ejemplo, se entrenan con sets de datos que tienen no 100 caras, no 1000 caras, sino que tienen decenas o centenas de miles de caras. Entonces la pregunta es, ¿alguna imagen de ustedes que colocaron en internet se está usando en esos algoritmos? La probabilidad es alta, ¿verdad? La probabilidad es alta, porque todo eso está en internet. Entonces, proteger los datos es muy complicado, ¿verdad? Proteger los datos es muy complicado. Hay una área que se llama la comprensión, ¿verdad?, de los modelos de IA. Por ejemplo, las redes neuronales que les coloqué ahorita tienen cierto funcionamiento interior, de cómo funcionan las capas, los perceptrones. Pero resulta ser que hay problemas en cuanto a la interpretación, porque entre más capas tenga yo, entre más parámetros tenga, una red neuronal puede llegar a tener 2 millones de parámetros fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo rayos voy a interpretar esos 2 millones de parámetros, ¿verdad? Eso a veces es como complicado. Sin embargo, este tema de la comprensión de los modelos de IA igual se ha segmentado en 2 grandes grupos, que igual son como 2 iglesias. Un grupo lo que dice es que uno para qué necesita saber cómo funcionan esos 2 millones de parámetros. Si me está dando el resultado que yo espero y sé que los algoritmos, por lo menos los más importantes, están funcionando correctamente, ¿qué me importa a mí esos 2 millones de parámetros? Listo, o sea, pueden variar, de hecho varían, porque hay ciertos factores ahí random de optimización que hacen que varíen. Entonces, listo, no hay ningún problema. Pero hay otra iglesia, entre comillas, ¿verdad?, que sí le importa eso. Y dice, no, es que yo necesito saber qué estoy haciendo. Yo necesito hacer. Entonces la otra iglesia le dice, no, pero usted tiene un montón de órganos en el cuerpo y ciertos procesos que ocurren, usted está vivo, usted camina, usted come y todo, y usted no sabe ni qué es más, la ciencia no sabe qué ocurre exactamente, pero se sabe que funciona bien y que hay que cuidarlo y que no hay que tomar alcohol y que no hay que fumar y bueno, listo. ¿Para qué más necesita saber? No, para mí no es suficiente. Entonces como que se ha dividido ahí, ¿de acuerdo? Entonces la comprensión de los modelos ha dado ahora apertura a una nueva área que se llama el aprendizaje automático interpretable. Entonces, ¿qué es eso? Es todo lo que les acabo de contar, pero desde adentro y tratando de interpretarlo de una manera comprensible. Luego viene la regularización y el marco legal, ¿verdad? Ahí el reto más grande o la situación más grande que está pasando es, el problema en realidad no es la regularización o la parte legal, ¿verdad? El problema es quién lo está regulando y quién está definiendo lo que es legal y lo que es ilegal, ¿verdad? Eso es de nuevo un problema humano, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Quiénes son las personas que integran esos grupos, quiénes son las personas, ¿verdad?, que eventualmente van a definir ciertas reglas, porque hay personas, y donde hay personas, ustedes saben que, ¿verdad?, las cosas a veces no salen muy bien. Entonces, bueno, algo que también se está trabajando. El impacto en el empleo y la economía también definitivamente es muy bueno, y definitivamente hay muchas cosas buenas que pueden suceder, pero serán todas buenas, digámoslo, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que muchos de los impactos en muchos puestos laborales van a afectar principalmente a personas que llevan tareas muy ¿cómo se dice?, muy repetitivas, que se pueden automatizar, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, digámoslo, hay ciertas ideas que dicen, bueno, no necesariamente, un profesional en cierta área perfectamente, tal vez no se va a quedar sin empleo, pero va a tener que cambiar mucho, ¿verdad?, la forma en que solía hacer el trabajo. Ahí están ocurriendo muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, cada país y cada economía es diferente y cada uno pues ahí va a tener sus impactos, pero
sí hay que estar muy preparados porque ahí pueden pasar muchas cosas en el muy corto plazo, ¿verdad? Y luego finalmente está la sostenibilidad, donde pues, ¿qué pasa? Bueno, todos estos algoritmos y todos estos sistemas computacionales que generan algoritmos como los que les mostré en toda la presentación, hay que conectarlas a algún lugar, o sea, necesitan corriente eléctrica, ¿verdad? Hace algunos años, cuando se puso de moda el blockchain, ¿saben lo que es el blockchain? Sí, ¿verdad? Las criptomonedas, resulta ser que mucha gente como que se metió ahí a la parte del Bitcoin, ¿verdad? Porque, bueno, si participaba de la forma de autenticar un algoritmo de cifrado de ese tipo, recibía como a cambio, digamos, criptomonedas, y evidentemente era interesante. Entonces, mucha gente se creó su propia minería de Bitcoins en la casa, ¿verdad? Y luego lo crearon en el cuarto de no sé quién, y luego en el gimnasio de no sé dónde. Y cuando se dieron cuenta, había una huella de carbono importante, porque eran centros de datos gigantescos, haciendo minería ahí de Bitcoin todo el santo día. Entonces no le he dado seguimiento al tema, no sé cómo ha seguido, pero hasta hace un tiempo era algo de preocupación. Bueno, esto está pasando en IA ahorita, ¿verdad? Todas estas cosas que se están haciendo requieren energía eléctrica, hay una huella ahí de carbono importante que lo peor que podemos hacer es hacernos de la vista gorda en este momento, ¿verdad? No significa que no haya que hacerlo y no haya que avanzar, pero hay que hacerlo de una manera, digámoslo, responsable, para no tener, digámoslo, una inteligencia artificial de la mejor en toda la historia de la humanidad, pero simple y sencillamente tener el planeta ahí, ¿verdad?, destruido. ¿Okay? Y bueno, ya para cerrar, contarles lo que tal vez estamos haciendo un poco en el TEC, en estos temas de inteligencia artificial. Hay varios grupos que lo están desarrollando el tema, hay gente que se está metiendo muchísimo en muchos ámbitos, pero particularmente existen dos, ¿verdad?, que es el IANA y que es el grupo PARMA. El IANA es un laboratorio del área académica de ingeniería mecatrónica, donde pues ahí tenemos diferentes líneas de investigación. Particularmente hay cuatro que se están trabajando mucho. Está lo que es la parte de computación evolutiva, para poder utilizar algoritmos para automatizar ciertos procesos. Está la parte de bioinformática, donde pues hay aplicaciones de naturaleza biológica que se utiliza la IA para poder hacer ciertas cosas. Recientemente se trabaja mucho con lo que es la robótica cognitiva, ¿verdad? Una forma de mezclar la robótica con inteligencia artificial y lograr cosas bien interesantes. Y está la que yo trabajo, que es particularmente la inteligencia artificial aplicada a problemas de astronomía, astrofísica, ¿verdad? Esa área es un área muy, muy interesante porque son problemas muy complejos los que uno se puede encontrar ahí. Por ejemplo, digámoslo, detectar un planeta, caracterizarlo en otro sistema, no es tan sencillo de hacer, digámoslo, con los métodos tradicionales. La inteligencia artificial ahí nos está ayudando a poder hacerlo de una mejor manera y poder tener datos, pues evidentemente más certeros. Los proxies que les comenté, ¿verdad? También estamos trabajando también en algoritmos para poder predecir el clima espacial. La actividad solar, por ejemplo, afecta a la Tierra en muchas maneras, entonces nos interesa mucho predecir esa actividad, lógicamente antes de que ocurra, ¿verdad?, para poder tener ciertas precauciones y cosas al respecto. Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y está el grupo PARMA, que probablemente lo hayan escuchado más, ¿verdad?, especialmente si son de compu, donde pues ahí estamos haciendo también varias cositas. Particularmente ahí hay trabajo en lo que son modelos de lenguaje, ¿verdad? Algunos compañeros están trabajando esa parte, los de la Escuela de Ciencias de Lenguaje ahí creando, como lo que les comenté, con GPT, pero para ciertas particularidades y cierta problemática que tiene que ver con nuestro idioma, ¿verdad?, particularmente. Está el área médica también, ahí lo que les conté, ¿verdad?, análisis de imágenes para detección de ciertas enfermedades, para hacer ciertos estudios de cierta tipo, digámoslo, ¿verdad?, de tomografía, cosas de ese tipo, también se está haciendo ahí en Parma. La parte de biodiversidad también, ¿verdad?, se está trabajando muy fuerte, desde hace tiempo se viene trabajando, entre muchas otras áreas que ustedes conocen por ahí. Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Me gustaría consultarles si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta que quieran hacer en este espacio. ¿Aló? Bueno, muy linda charla, me gustó mucho. Gracias.
Estaba pensando, bueno, en ciertos impactos y ahí los listó todos muy bien, me encantó esa parte donde los lista. También una de las partes que creo que va a tener un impacto fuerte es en la educación. Sí, Y definitivamente. entonces tenemos que cambiar los énfasis en qué educamos a la gente, porque hay ciertas áreas, sobre todo lo que yo veo es que en partes que son técnicas, donde les ocupan, o donde el problema está muy bien estructurado, la IA lo va a poder hacer. O sea, digamos, donde ocupamos gente donde los problemas no estén bien estructurados. Tal cual. Vamos, los administradores de negocios están nada preocupados porque saben que eso todavía, de aquí a que tengan esa autonomía legal y la capacidad para montar un negocio, lo que fuera, nosotros estamos un poco más preocupados, ¿verdad? En las áreas técnicas, casi todas las áreas técnicas. Y de eso estoy hablando, dibujo, pintura, música, todo, composición, todas son áreas técnicas. ¿Cómo ve usted eso en el futuro de la educación? Porque en Costa Rica tenemos que hacer algo fuerte, como proyectándonos a eso, ya que esto es algo que está encima. Totalmente. Mira, y es un punto excelente ese que estás tocando, porque en realidad yo creo que no hay área que se salve. Lo que pasa es que hay unas, ¿verdad?, que son más manejables que otras, digámoslo, ¿verdad?, por eso que mencionas. Pero en la educación es quizás de las que han encendido las luces un poco más fuerte, por varias razones. Tal vez yo le apuntaría a dos, ¿verdad? La primera es que debe haber un cambio en la forma, ¿verdad? Y eso empieza precisamente en la persona, ¿verdad? En el educador. La forma en que hace las cosas, la forma en que las ha venido haciendo en los últimos años, ¿verdad? Y ahí, lo que yo he podido observar, es mi opinión personal, ¿verdad? Es meramente en mi opinión, lo que he podido observar es que algunos se han adaptado mejor a que otros, ¿verdad? Entonces ahí hay como un reto, ¿verdad? El reto de esos que no se están adaptando, ¿qué deberíamos hacer, verdad? ¿A dónde deberíamos llevar la discusión, verdad? Para poderlos llevar a esa parte. Hay profesores que hoy en día, por ejemplo, usan herramientas, de hecho hay organizaciones que tienen muchísimas herramientas para poderlas llevar al salón de clase, ¿verdad? Muchos profes ya lo usan, muchos profes ni siquiera las conocen, entonces eso es lo primero, ¿verdad? Cómo motivar a ese educador para poderlo llevar ahí. Y bueno, ya ahí entraríamos, ¿verdad?, en otro tema más humano, digámoslo, ¿verdad?, más social, que tenemos que ver cómo lo manejamos, ¿verdad? El segundo es a nivel, digámoslo, ya de organizaciones que velan por la educación, ¿verdad? Definitivamente deben haber reglas, deben haber, digámoslo, no sé, no lo llamaría regulación, pero deberían haber programas, digámoslo, ¿verdad?, creados por estas organizaciones para bajarlos a las instituciones y que de alguna manera se incorporen en los modelos de educación que se manejan hoy en día, ¿verdad? Ahí también ha habido retos, porque no todo el mundo lo ha hecho a nivel país. De hecho, hay países que inclusive han hecho exactamente lo contrario, ¿verdad? Has visto que algunos países simplemente, por ejemplo, hablemos de algo sencillito, ChatGPT, lo tienen prohibido, ¿verdad? Lo tienen prohibido a nivel educación, a nivel universidad, inclusive a nivel país. Entonces empiezan los retos, ¿verdad? ¿Cómo lo llevamos a un nivel macro a bajarlo a las universidades? Bueno, ahí también hay retos, ¿verdad? Entonces, esos son los dos puntos que yo veo. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, de ahí todos debemos de aportar algo, todos debemos de ver de qué manera llegamos a acuerdos, ¿verdad? Pero es difícil. Yo creo que una de las cosas que va a suceder es que en determinado momento, ¿verdad?, esto se va a venir, nos va a pasar el tren, digámoslo, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces va a haber que ¿cómo se dice? Que como decíamos en donde yo trabajaba antes, ¿verdad?, empezar a pegarle, ¿cómo se dice?, benditas curitas al barco, ¿verdad?, y ver cómo se hace, porque sí, es un tema realmente complicado. Sí. Lo importante es como quitarse el tiro antes de que llegue el tren, ¿verdad? No, o poner la vía por otro lado. Está difícil. Tenía otra inquietud, que es la parte ambiental, ¿cierto? Sí. La parte ambiental es bastante seria. Claro. En alguna parte, no tengo el dato ahora, pero la cantidad de toneladas de CO2 que estas redes están, sí, o sea, que generaron para entrenarlas y que tiraron, y ahí siguen, ¿no?, cada vez más. Entonces, la pregunta va por aquí. El algoritmo básico no ha cambiado, o sea, desde hace como 30 años. Lo que han cambiado son las arquitecturas y la forma en que se modifican los pesos conforme hacia qué estoy entrenando y contra qué, los adversarios y las cosas, las recurrentes y toda esta cosa, los transformers. Pero yo siento como que el cerebro humano, si bien es mucho más complejo, funciona mejor.
porque nosotros aprendemos mucho más rápido, Claro. con mucho menos datos. Ujú. Entonces creo que ahí hay algo que todavía no se ha resuelto, que puede bajar mucho ¿cómo es el impacto ambiental, Ujú. en mejora de algoritmos. Correcto. Pero nadie está yendo por ese lado, me parece, ¿o sí? Sí y no. Sí, porque digámoslo, hay grupos que precisamente se han enfocado no tanto en hacer cosas nuevas, sino en optimizar lo existente, ¿verdad? Pero de la mano de eso está otro movimiento que más bien tiene que ver con las empresas que comercialmente están monetizando todo esto, ¿verdad? Le están invirtiendo mucho dinero a cómo tener el producto disponible en el mercado, lo cual no está mal, está bien, lo vamos a ver, tampoco esto es como para, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que es como un pulso, porque por un lado tenés todo ese empuje hacia llevar estos modelos generativos que están aquí usándose en las plataformas cloud, en las plataformas que se pagan por licencia. ¿Y qué algoritmo están usando? Esa arquitectura que decís vos, que es el algoritmo base, pero inflalo un montón porque precisamente se requieren más capacidades, pero ahí está. Y están los que están empujando cómo mejoramos eso. Entonces, es como que ahí va la cosa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, yo me imagino que como todo algoritmo vayamos a llegar a un punto de optimización, ¿verdad? Tal vez donde ya se mejore lo suficiente para monetizarlo rápido, pero a la vez no tener un impacto tan jodido en la sostenibilidad. Pero en este momento, hoy 27 de septiembre, estos son como, no sé si a ustedes les gusta el rugby, no sé si lo han visto, ¿verdad? O el fútbol americano, cuando se hacen los scrum, ¿verdad? Estamos así, ¿verdad? Y empujando, ¿verdad? Y bueno, hay un impacto en la realidad hoy en día. Así es, mi estimado. Te agradezco mucho las preguntas, 2 puntos súper interesantes. Gracias. Muchísimas gracias al profesor José Castro. No sé si alguno de los estudiantes o las estudiantes quieren participar. Vamos a hacer preguntas entonces nosotros. Sí, bueno, mientras piensa en la pregunta, tal vez aprovechar, profesor, ¿verdad? Para ir calentando un poquito también las oportunidades que puede tener la academia, ¿verdad? En este caso, hace poco tuvimos aquí la primera graduación de la maestría en ciberseguridad, ¿verdad? ¿Qué posibilidades de oferta académica visualiza usted que podrían tener mercado en este tema? Claro, bueno, primeramente, en inteligencia artificial está ocurriendo algo muy interesante. Mucha gente habla de eso, pero poca gente está realmente especializada, ¿sí? Entonces, muchos programas, por ejemplo, digamos, bueno, yo colaboro con varios. Si usted me pregunta a mí qué es lo que yo observo en esos programas, es un hambre por aprender, por especializarse increíble, ¿verdad? Entonces, primeramente, la creación de programas en torno a esto es fundamental. En algunas instituciones es un poco más lento, un poco más burocrático, en algunas es un poco más rápido, pero la realidad es que hoy en día no existe, por lo menos en Costa Rica, una casa de enseñanza que no esté planeando y preparando esto. Ya muchas universidades han lanzado algunos programas, otras están a punto de lanzarlos, pero eso es lo primero. Como institución, digamos, debemos de entender eso y empezar a movernos en esa dirección, ¿verdad? Por ejemplo, esta que mencionas de ciberseguridad, precisamente de ahí surge, ¿verdad? Surge el tema de ciberseguridad como una necesidad importantísima, ¿verdad? Luego ya surge como algo crítico y bueno, qué suerte que, imagínate, se pudo crear el programa y se pudo tener hace poco, de hecho, conozco un par de personas que estuvieron por ahí, que se tuvo ese programa, genial, tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero en IA. Eso por el lado académico y segundo, las oportunidades laborales que existen hoy en día para nuestros estudiantes en esa área es realmente impresionante. Yo vengo de 20 años de trabajar en la industria y sigo teniendo mucho contacto con muchas compañías con las que yo trabajé eventualmente, ¿verdad? Muchas de ellas son compañías muy importantes y a mí me llama poderosamente la atención la cantidad de opciones laborales que aparecen día a día en ese ámbito, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Hay compañías de telecomunicaciones, de dispositivos médicos, bueno, empresas grandes, ¿verdad? Multinacionales, los dueños de esto a nivel mundial, básicamente, salen muchas cosas. Entonces ahí definitivamente, ¿verdad? Es otra oportunidad importante, principalmente para los estudiantes, ¿verdad? Anotarse en esa dirección, evidentemente si es algo que les interese, ¿verdad? Pero sí, por ahí, mi estimadísimo Gabriel.
¿Ibas a preguntar o está rascándote ahí la...? Ah, ok, perfecto. Compañera iba a preguntar algo. Perfecto. 1, 2, 3. Listo. Qué vergüenza con el micro. Tengo una pregunta. ¿Quién podría decir qué está bien y qué está mal en este mundo? Digamos, en el mundo de la inteligencia artificial. Pues yo recuerdo que cuando inició, ChatGPT tenía como ciertas vulnerabilidades donde usted podía preguntarle algo o hacerle un truco ahí para que me diera toda la información de cierta cosa que digamos que es ilegal o no se puede hablar. Entonces hemos visto, bueno, eso de los actores ahorita, donde tienen una lucha respecto a su identidad dentro del cine y las películas, y ellos dicen que está mal, pero ¿por qué estaría mal? Claramente porque es la identidad personal de una persona. Pero ¿en qué punto alguien puede decir, ah, ok, eso está bien moralmente, esto no, eso no se puede hacer, eso sí? Me explico, porque es muy subjetivo. Sí. Entonces, ¿a qué punto, no sé, en qué momento vamos a ver dónde utilizarlo y dónde no? Sí. En realidad, Sí. Mira, vamos a ver cómo te lo respondo. La moral es un tema que se aborda desde múltiples perspectivas, siendo las dos más importantes las siguientes. La número 1, algo puede ser moral o inmoral por un tema de costumbre, básicamente, digamos, un histórico. ¿Es bueno hacer tal cosa? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos 200 años de estarlo haciendo y nunca ha pasado nada. Y no está regulado, entonces está bien hacerlo, ¿verdad? ¿O está mal hacer algo? Bueno, sí, porque por las costumbres que se tienen, ¿verdad? Históricamente en un lugar, está malo. Entonces esa es la primera forma de abordarlo. Y luego tenemos la segunda, que es simple y sencillamente algo es moral o inmoral porque la ley me lo dice. Hay una ley que dice que eso es inmoral, punto, no tengo nada que decir. No hay ninguna ley que diga que es inmoral, entonces es moral. ¿Me explico? Entonces, todo lo que se regule, ¿verdad?, tiene dos formas de verse. La primera podría ser muy subjetiva, porque depende de los actores que dicten esas regulaciones. La segunda, se supone, es un poco más objetiva. Entonces, normalmente, toda regulación o todo ético o no ético, ¿verdad?, normalmente se aborda de una perspectiva legal, ¿verdad?, legal. Entonces, nosotros podemos tener nuestras opiniones, digámoslo. Por ejemplo, me encanta lo que acabas de decir de los actores. Por ejemplo, el problema, ¿cuál es el verdadero problema de los actores? O no, un caso más, estuve leyéndolo hace como 3 días, el arte, ¿verdad? ¿Por qué? Para los que no estén al tanto de eso, se está creando una cosa que se llama el arte generativo. Entonces ustedes pueden crear, por ejemplo, poner una foto de ustedes, o la casa, o un paisaje, o el perro de la casa, y ustedes le dicen al algoritmo de arte generativo que la haga como si fuera Picasso el que la pintó, o Van Gogh, y la hace, y perfecta, y queda excepcionalmente linda, y es arte generativo basado en eso. Entonces están los derechos de autor, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas imágenes, todos estos audios, la creación de música. Ustedes han oído, no sé si no lo han oído un grupo que se llama, bueno, yo creo que ya se separaron, se llama Oasis, que es de Inglaterra. Sí. Bueno, busquen en YouTube Oasis. O sea, quitarle la OA y ponerle AI de IA, Oasis. Es discos completos musicales, como si fuera Oasis el que lo está tocando, con los instrumentos, con la voz, top. Es más, es chivísimo, a mí me encanta, pero no es Oasis. Es algoritmos generativos entrenados con música de Oasis haciendo Oasis. Entonces, ahí está el problema. Hay que ver esos aspectos legales para entonces definir la regulación y definir qué es moral y qué no es moral. ¿Va a ser perfecto? Jamás, jamás. ¿Va a estar lleno de sesgos? Y probablemente son abogados los que hacen eso, son seres humanos, ¿verdad? No son instancias perfectas. Entonces, así está la situación, ¿verdad? ¿Quién define eso? De momento, la forma en que se hace normalmente es ampararse en la ley, lo que diga la ley y abordarlo a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, es un tema muy complicado, sí, pero bueno, hay que hacerlo, hay que empezar por algún lado. Pero te agradezco la pregunta porque sí es un tema casualmente hoy muy caliente. Mira, vida. Muy buena pregunta. ¿Ok? Sí, no sé si alguien más. Bien, ¿qué tal? Regalémosle un aplauso a nuestro expositor de esta mañana. Gracias.
Muchas gracias a ustedes más bien por asistir y bueno, espero que por haber aportado por lo menos un poquitico ahí a lo que aprendieron. Pura vida. Sin duda, muchísimas gracias, Felipe. Te lo agradecemos muchísimo de parte de la Cátedra de Realidad Nacional, Elizabeth, Odio, Benito, por acompañarnos esta mañana y por supuesto agradecer a las personas, profe, muchísimas gracias, estudiantes, por estar esta mañana acá y a las personas que nos siguieron en redes sociales. Muchísimas gracias por la atención y que pasen una feliz tarde.